Bienvenidos a la clase de Profetas Menores. En este día compartiremos con ustedes la clase relacionada con el libro de Amós. Es el tercero en la secuencia que encontramos en la Sagrada Escritura de lo que se conoce como los profetas menores. Pero quiero aclarar antes de continuar el motivo por el cual se llaman a estos libros profetas menores. Y cuando examinamos desde el origen en la Tanakh, la Biblia hebrea, estos libros que nosotros los tenemos divididos en cada uno por su nombre, en la Tanakh era un solo rollo, así como lo era Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel. De modo que esta categorización surgió posterior a la Tanakh, surgió en la versión de los 70. Tal vez haya sido una desventaja nombrar a estos libros como profetas menores, porque su enseñanza, su profecía, sus escritos es tan poderoso y tan potente como toda la palabra de Dios. Por ello, muchas veces hay predicadores que jamás utilizan estos libros para hacer una exposición. Y la verdad es que su enseñanza es permanente a través de los siglos y de las edades. Ahora, ¿por qué finalmente llegaron a decirle profetas menores? Solo por mejor dicho, por la cantidad de escrito, porque los otros libros, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, tienen mayor escritura que los libros que nosotros conocemos como profetas menores, exceptuando, por cierto, Zacarías, que tiene una gran cantidad de escritos. Pero, amables alumnos, no quiero que ustedes se queden con ese concepto de desventaja, sino que lo miren en el verdadero sentido que estos libros tienen para la enseñanza en nuestras vidas. Y como es nuestra costumbre, primero hacemos una mirada panorámica hasta llegar al contenido del libro. Y aquí tenemos los libros azules, que ya los conocemos como el Pentateuco. Luego vienen los tres primeros relacionados con los principios antes de la monarquía, más bien diríamos Josué, Jueces, Ruth, como la teocracia, Josué el tiempo de la conquista, Jueces el tiempo de los jueces, de los caudillos, y Ruth cuando se establece la familia mesiánica, para luego entrar a los 6 siguientes relacionados con la monarquía y luego los 3 que prosiguen con el post-exilio. Y tenemos luego los libros relacionados con la poesía para entrar a los 4 profetas mayores, incluido Lamentaciones. Y así tenemos y vamos avanzando de acuerdo a lo que hemos aprendido a nuestra norma mnemotécnica. Podemos decir hoja A, Oseas, Joel, Amós y pronto vendrá Abdías. No se olviden, es una buena forma de ir aprendiendo los libros de los profetas menores. Y luego la siguiente secuencia será Jominash, digamos Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc. Y la siguiente secuencia, Soasam, que quiere decir Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Bien, prosigamos entonces con nuestro estudio y aquí tenemos ahora un resumen panorámico de prácticamente de todo el Antiguo Testamento. Entonces, avanzamos a nuestro libro de hoy, que es el libro de Amós. ¿Qué podemos decir sobre el libro de Amós? En primer lugar, que es un libro a través del cual Dios muestra su disgusto con su pueblo. Su nombre significa el que carga un peso, el que lleva una carga.
Tiene 9 capítulos y 146 versos. El libro de Amós declara una dimensión importante de la historia bíblica en el alto relieve de la religión verdadera y la justicia social que deben ir de la mano o se está rompiendo el pacto con Dios. Ahora, el trasfondo que tiene Amós verdaderamente es uno de los libros proféticos en el cual Dios a través de este profeta muestra su misericordia para con el pobre, para con el necesitado. Lo que nosotros encontramos a través de este libro es una gran enseñanza, en primer lugar, porque es uno de los profetas que no es cúltico, podríamos llamarlo así, tampoco es noble, es un hombre sencillo, común y corriente, tomado desde detrás de la majada. Amós profetizó de acuerdo a los antecedentes que tenemos. Y así lo señala el primer versículo del capítulo 1 de este libro, por ahí entre el 760, el 750. Y aunque era originario del reino del sur, su mensaje estuvo centrado al reino del norte. Y por cierto, a pesar de haber nacido en el sur, se enfocó hacia el reino del norte. Su profesión, bien lo señala la escritura, era un pastor boyero o más reconocido como un ganadero. Fue una persona ajena al cuerpo de profetas profesionales, tal como les señalaba. Era un hombre sin historia levítica, podemos decir, pero Dios no desecha a ninguno. Y a quien Él lo toma para su ministerio, lo saca de los lugares más increíbles y lo levanta y lo coloca allí siendo un baluarte de la fe. Por ejemplo, un hombre contemporáneo en el evangelismo es allí el hombre conocido como Nicky Cruz, que era uno de los grandes delincuentes del barrio del Bronx en Estados Unidos. Y allí hubo un hombre que siempre le predicó y siempre lo evangelizó, incluso le golpeó su cara, lo dejó muchas veces ensangrentado. Pero sin embargo, un día este hombre llegó al evangelio y hoy es un gran predicador. Falleció hace algunos años atrás. De modo que nadie es ajeno y pareciera ser inservible ante los ojos de Dios. El nombre del libro en hebreos significa amás y bien lo hemos señalado, levantar una carga o acarrear una carga. ¿Qué es lo que nosotros miramos a través de los profetas menores? Son distintas características del Dios eterno que se van manifestando en ellos. Por ejemplo, vimos en Oseas cómo el Dios soberano que no ama el divorcio, pero sin embargo a través del ejemplo de Oseas coloca él ese crucial dolor social, lo pone como un ejemplo para indicar que de esa manera estaba viviendo el pueblo. Luego, cuando nosotros vemos ahí el libro de Joel, que en el cual estaba mostrando, pero cómo Dios, a causa de la separación del pueblo, de su adoración, había llegado hasta diezmar su tierra. Y sin embargo encontramos que al final hace una promesa de esperanza en Joel. Y ahora vemos en Amós cómo Dios se entrega mostrándose con tanta humildad a través de este hombre para hacer entender el corazón errado y entenebrecido del pueblo. Hay algo que tenemos que recordar y no olvidar. A Oseas, a Joel y a Amós nos muestra la escritura que Dios les presenta el mensaje, no como normalmente lo mencionan algunos profetas, tuvieron una visión que ellos vieron, sino que aquí se menciona que Dios les habla. Es decir, que el mensaje lo pudieron recibir en cualquier momento de su vida, pudo haber sido tal vez en un momento cuando ellos estaban reposando, descansando, cuando iban caminando por algún lugar. Dios les empieza a revelar este mensaje. Es lo que nosotros encontramos
en el libro de Oseas, Joel. Y aquí Amós dice, por ejemplo, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, los 2 años antes del terremoto. Luego tenemos que este libro en la versión de los 70 se conoce como Amós, la transliteración de la palabra hebrea Amás. Ahora, el nombre en castellano para nosotros es Amós y significa, tal como lo he señalado, cargador. Es decir, Dios usa a este hombre para que cargue sobre él el dolor del Dios eterno y lo haga entender a esta nación que iba camino a la destrucción. El autor del libro bien se menciona, estas son las palabras de Amós. Y ahí vemos el oficio que él tenía como un pastor de un lugar que se llama Tecoa, ¿ya? Ahora, cuando nosotros examinamos algunos antecedentes, Tecoa era una pequeña villa a 16 kilómetros al sur de Jerusalén, por eso que se dice que era originario del sur. Y él fue el único profeta que dio su ocupación antes de declarar su comisión divina. Él no era de descendencia sacerdotal o noble, sino que trabajaba como un pastor o un recolector de higos silvestres, como lo dice ahí en el capítulo 7:14. Era evidentemente un contemporáneo de Jonás, de Oseas y como también de Isaías. Es interesante cuando nosotros encontramos la referencia histórica, ya hemos comentado sobre aquello, y porque nos hace ver que el mensaje tiene una referencia sobre la historia aquí en la tierra, no es algo que esté colgando y que nadie pueda decir cuándo se originó. Incluso se menciona aquí los reyes y está ya en la última parte del reinado de Jeroboam en el reino del sur y también menciona los reyes de Judá. La fecha, como bien lo hemos señalado, aproximadamente en el año 760 y ejerció su ministerio tal vez por unos 30 años, entre el 760 aproximadamente hasta el 740. Son los tiempos en los cuales vivió aproximadamente unos 30 años. Aquí tenemos una panorámica, tal como lo hemos conversado, sobre los distintos reyes que estaban en el tiempo en que está hablando Amós. Por el norte estaba Jeroboam II, un poco de tiempo también del rey Zacarías, y por el sur tenemos a Usías, a Jotam, y en un tiempo más o menos entre el 790 y el 740. Esa es la ubicación geopolítica, podemos decir. Cuando muchas veces se nos pregunta sobre ello, se refiere a eso. A qué gobiernos habían, en qué tiempo estamos, en qué lugar geográfico estamos hablando. Estamos hablando a Samaria. El estilo del libro en sí es una prosa o un discurso profético. Ahora, el propósito, mostrar que Israel se había alejado de Dios debido a su pecado, a su vanidad, el amor a la lujuria y al dinero. No olvidemos que el mensaje de Amós está muy relacionado con la Carta Universal de Santiago acerca, y el mensaje advierte acerca de la destrucción y el cautiverio que les llegaría. Amós trató de instarlos al arrepentimiento. Aunque era oriundo del área sur, Dios lo llamó para profetizar en contra de Israel o de Efraín, como también se le conoce, o hacia el área de Samaria. Ambos, los tres nombres nos relacionan con el mismo grupo de personas. Vivía en Tecoa, ciertamente, un pueblito ahí cercano a Jerusalén, y él dice cuál era su oficio. ¿Y por qué él dice esto? Porque lo encaran y le dicen quién eres tú, qué te crees. Y él no dice
que él es un gran profeta. Él dice, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo soy un boyero y recojo higos silvestres. La sencillez de este hombre. A usted muchas veces en alguna oportunidad le han dicho una palabra ofensiva y usted saca todos sus títulos y su pergamino, usted no se sabe con quién se está metiendo. Y hablan las personas distintas cosas porque quieren defender su posición. Pero mire la sencillez de este hombre enviado por Dios. Se llamaba Boyero el dueño de ganado pequeño, tal como estas ovejas que nosotros vemos ahí, que se llamaban Nahtis. Eran las ovejas de aquel tiempo. Y por cierto, también cultivaba higos silvestres. Ese era su mundo. Un hombre relacionado con el campo, no era un hombre letrado, pero el Dios eterno lo tomó para dar una lección a un pueblo idólatra. El rey Usías gobernaba en Judá. Amós iba con frecuencia, por cierto, a la villa de Betel en Israel a comercializar la lana de sus ovejas. Era allí donde el rey Jeroboam II tenía su santuario privado y Amasías era su sacerdote. Estamos hablando en el contexto en el cual se desplazaba Amós. Amós en su profecía ataca los males sociales y la idolatría en el reino del norte, haciendo un llamado al arrepentimiento. Es contemporáneo con Joel, con Jonás y a lo mejor tal vez puede ser con Miqueas e Isaías y Oseas, que eran otros jóvenes que también escucharon su mensaje. Ahora tenemos en esta imagen una presentación de dónde está ubicado Amós. Y aquí vemos cómo Amós va ubicado en el tiempo contemporáneo con Jonás y con Joel. Y por cierto, también con un poquito de los tiempos de Miqueas y una sombra de Isaías. Las divisiones del libro de Amós. Este libro, a pesar de no ser tan extenso en escrito, bien dijimos que tiene 9 capítulos y 146 versos, está dividido en 3 grandes partes. Hay otras Biblias como la que yo uso para mi lectura personal, divide en 4 secciones. Primero la proclamación de los juicios a otras naciones, que aquí vemos entre el capítulo 1 y 2, luego el juicio contra Israel, que lo vemos entre el capítulo 3 y 6, y luego las 5 visiones de juicio venidero entre el 7 y el 9, y concluye el capítulo 9, visión de bendiciones mesiánicas. Aquí en la tercera división está también incluida la visión mesiánica. ¿Por qué? Porque Joel y Amós son profetas que ya están hablando del día del Señor. Y así vamos a seguir más adelante también observando que otro profeta habla acerca del día del Señor. No lo olvide, Joel y Amós ya nos hablan acerca del día del Señor. Una breve descripción del libro en su contenido, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9. En su Biblia tal vez pueda tener diferentes descripciones, diferentes subtítulos, pero lo que aquí se nos menciona está muy, por cierto, ligado a lo que señala la Escritura. Por ejemplo, yo veo que juicio a las naciones vecinas, eso es lo que dice mi Biblia en el capítulo 1. El capítulo 2 está inserto en el juicio contra Israel, el capítulo 3, el rugido del león, el capítulo 4, el castigo a Israel, de modo que los subtítulos que nosotros encontramos acá no están muy alejados de la realidad del contenido bíblico. Vamos entonces observando la primera sección. ¿Y qué tenemos? Desde el capítulo 1 y 2 encontramos el juicio a las naciones. Antes de continuar, quiero hacer presente una observación que está en el versículo 1, tal vez alguien lo pueda preguntar, que dice,
2 años antes del terremoto. ¿Por qué dice 2 años antes del terremoto? Y esto está confirmado en Zacarías capítulo 14, versículo 5. Y ahí dice que ese terremoto ocurrió en tiempos del rey Usías. De modo que lo que está mencionando la palabra del Señor no es nada aventurado, lisonjero ni imaginativo. Tiene una asertividad y una verdad de la cual nosotros debemos de estar impregnados de ella para de esa manera también hablar sobre la palabra del Señor. Se menciona el juicio a las naciones ahí tenemos, Damasco, y están los versículos indicados, el capítulo 1, entre el 3 y el 5, los filisteos, los fenicios en Tiro, a Edom, a Amón y a Moab. Miren qué interesante que ustedes hayan ya pasado la asignatura de geografía bíblica, porque inmediatamente a ustedes le dicen Damasco y usted dice, el área norte, más allá del lago de la Galilea. A usted le dicen Filistea y usted dice, el área de Gaza, la franja de Gaza. Le dicen Fenicia, Tiro. Eso queda un poquito más al sur del monte, casi por ahí cercano al monte Carmelo, Tiro, en la parte norte. Edom, eso queda hacia el sur, la tierra de Amón también, y los Moab también. Entonces, en este contexto, a nosotros nos ayuda mucho el haber conocido la asignatura y haber estudiado sobre geografía bíblica. Amós dio su mensaje 40 años antes de que Israel fuera destruido por los asirios y fueran llevados al cautiverio del cual nunca retornaron en el 722. ¿Qué le dice a Siria? ¿Qué tenemos en esta pequeña figura que se nos muestra? Judá e Israel está al centro y en cada una de las puntas de esta estrella de 6 puntas están los juicios a las naciones. Pero eso no quiere decir que no haya juicio también hacia Israel y Judá. El juicio también incluye, por cierto, a los reinos de Judá. Y eso lo encontramos en el capítulo 2, versículos 4 y 5, e Israel 2, pero del 6 al 16. En cada uno de los 8 mensajes encontramos la frase por 3 pecados y por el cuarto. Este hebraísmo nos da a entender a nosotros que con 3 pecados se llenó el vaso y con el cuarto se derrama el juicio de Dios sobre estas naciones. A Judá se le acusa de menospreciar la ley de Dios y era el pueblo de Dios, el pueblo del libro de la ley. Hoy día, ¿cuánta gente no solo no le hace caso a la Biblia, sino que aparte se burla de ella? En el capítulo 2, del 6 al 16, encontramos los juicios sobre Israel. Se le acusa de opresión, de esclavitud, de injusticia, de inmoralidad sexual, burla y desprecio por las cosas de Dios. La ley exigía que por caridad, si un pobre había empeñado su abrigo, debía de devolvérsele para que pase la noche abrigado. No lo hicieron y fueron usureros al cobrarle altos intereses y multa a sus propios hermanos. Estorbaron al profeta, le hicieron pecar a quien había hecho voto de Nazareo. La destrucción vendría de manos de los asirios. Recuerden ustedes cuál era el voto de los nazareos, que sobre ellos no pasaba navaja y que tampoco bebían sidra ni vino. En la segunda sección del 3 al 6 vemos los 3 sermones para Israel. En esta sección contiene 3 sermones y cada uno empieza con la frase oíd esta palabra. Lo encontramos ahí en el capítulo 3.1, 4.1 y 5.1. Aunque estos mensajes eran principalmente para el reino del norte e Israel, Judá no quedó excluida porque en el 3.1 le dice toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Y hay algo que nosotros no tenemos que olvidar, un hermoso versículo que siempre lo usamos nosotros en el 3.3, andarán juntos si no estuvieran. ¿De acuerdo?
Claramente el profeta Amós dice cuál es la razón de este juicio. Los castigaré por todos sus pecados. En el versículo 2 del capítulo 3 dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Dios nos da tiempo para que nos arrepintamos. Ellos tenían y tienen aún 40 años para hacerlo. Estamos hablando en relación al tiempo en que vino el cautiverio. Andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Israel había decidido no ir por los caminos de Dios y prefirió andar por sus propios caminos. ¿Es posible tener comunión con Dios y no obedecerle? Imposible. Lo cierto es que hoy en día vemos mucho sincretismo en medio de las congregaciones y de la iglesia. ¿Qué significa sincretismo? Sincretismo es que se puede juntar el musulmán con el cristiano y comparten juntos en una actividad religiosa. Eso es sincretismo. Y muchas veces en la iglesia, en nuestra vida, en nuestros corazones, hay sincretismo. Se practica muchas veces la fornicación, el adulterio, el robo, la usurpación, el abuso, pero se habla muy bien de Dios. Eso es sincretismo, tener la conciencia cauterizada y verdaderamente no tomar en serio la palabra de Dios. Pero le puedo decir que el fin de todos ellos es la muerte, el infierno. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Eso es lo que está en Lucas 6, 46. ¿Y por qué señala esto el Señor Jesús? Porque la palabra Señor demanda obedecer a la autoridad. En cierta oportunidad el Señor Jesús le dice, me llamas Señor y Maestro. Una, porque el Señor es el que impone la autoridad y el maestro es el que impone la enseñanza. Pero ninguno de los dos conceptos ellos los aplicaban a sus vidas. Me llaman Señor como que soy autoridad, pero la verdad es que no me obedecen a las enseñanzas que yo les doy. El que dice yo lo conozco y no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no hay verdad en él, señala primera de Juan 2:4. En los capítulos 4 al 6 se dan los pecados por los cuales estaban pasando. Abuso de provisión y protección de Dios desde el capítulo 3 al versículo 1 y 3. Los crímenes de Israel por oprimir a los pobres y sus lujos excesivos. Lo encontramos en el 3 del versículo 9 al 15. La búsqueda de placer, riquezas e idolatría. Lo encontramos en el capítulo 4 del 1 al 13. Y la injusticia y la religión pervertida lo encontramos en el capítulo 5 del 7 al 27. El orgullo complaciente de Israel lo encontramos desde el capítulo 6, del 1 al 14. Cada uno de estos títulos que hemos ido aquí enunciando son para nosotros un llamado a hacer una predicación. ¿Y cuántas veces los hermanos pasan por la Biblia y nunca se detienen ni siquiera un minuto sobre estos libros? Por una razón muy sencilla, porque los confrontan con su propio pecado. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Capítulo 4, verso 12. Para Israel el encuentro sería desastroso. El juicio de Dios estaba en manos de los asirios. Al igual que cada uno de nosotros, un día nos encontraremos cara a cara con Dios. La pregunta es, usted debe de estar preparado en todo tiempo, en todo momento. Por eso que antes de acostarnos encomendamos nuestra vida. Al levantarnos encomendamos nuestra vida al Señor. Ahora, la seguridad de esa preparación yo no la cuestiono. La seguridad de esa preparación es la que usted debe tener delante de Dios. Desde el día en que le recibió en su corazón como su Señor y Salvador. Por eso que cada uno de nosotros tiene
una meta, un camino que andar y una meta a la cual quiere llegar. Así dice el Señor a la casa de Israel: búscame y vivirás. Busca al Señor y vive. En el capítulo 5, versículo 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. En la versión Reina Valera 60. Busca lo bueno y no lo malo, para que vivas. Así Dios estará con ustedes. Aborrece el mal y ama el bien, y establece la justicia en juicio. Versículo 14 y 15 del capítulo 5. Pasamos ahora a la tercera sección: visiones del destino de Israel. El destino de Israel. Vemos aquí, se dan 5 visiones que hablan de la imposibilidad de escapar al juicio inminente de Dios. Y están las 5 visiones y cada una de ellas con la referencia: la visión de la langosta, la visión del fuego, la visión de la plomada, la visión de la canasta de frutas de verano, la visión del altar destruido, capítulo 9, 1. El Señor llevará a cabo su propósito de castigar a Israel. Él es el final de las cosechas, y Dios pondrá fin al pueblo de Israel. Amasías habla en el capítulo 7, sacerdote de Betel, mandó a decir a Jeroboam: Amós anda entre los de la casa de Israel conspirando contra ti. ¿Quién era Amasías? El sacerdote. Y miren lo errado que estaba el sacerdote. ¿Por qué? Porque el profeta también le estaba pisando los callos a Amasías. El país no puede seguir soportando todas sus palabras. Esto es lo que ha dicho Amós: Jeroboam morirá a filo de espada y los israelitas serán llevados de su tierra al cautiverio. Amasías le dijo a Amós: tú, vidente, largo de aquí, vete a la tierra de Judá, allá puedes comer, allá puedes profetizar. ¿Por qué lo mandó a Judá? Porque sabía que venía del sur. No profeticen más aquí en Betel, porque aquí está el santuario del rey y esta es la capital del reino. Quiero colocar un pequeño ejemplo. Hoy en día, ¿cuántos dicen: no, ¿para qué salen a predicar a la calle? No, si eso no, si eso ya no corre, eso ya no sirve, eso era del siglo pasado, ahora no. Así están los pastores, así está la iglesia, echando a Amós que vaya a predicar a otro lado, porque no lo quieren que les predique a ellos, porque le encara sus errores. Amós le respondió a Amasías: yo no soy profeta ni hijo de profeta, soy boyero, recojo higos silvestres, pero el Señor me quitó de andar tras el ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. En una forma muy sencilla, no anda con ambigüedades, sino que dice: esto es lo que está pasando y por eso yo estoy aquí. Este es un intermedio donde el sacerdote Amasías intenta impedir que Amós siga predicando allí en Betel. Amós no le tiene miedo al falso sacerdote y no solo afirma que Dios le ha enviado, sino que predice la desgracia de su familia y la muerte del sacerdote Amasías. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Y eso también se va a cumplir un día en nuestra tierra, en nuestra nación, en nuestro mundo en el cual vivimos. ¿Tiene hambre por la palabra de Dios? Eso es lo primero que tú tienes que despertar en ti, como alumno, como estudiante. No solo cumplir el tiempo de estar escuchando, de estar observando, de estar mirando en una pantalla. ¿Cuánto haces tú durante la semana tú mismo por cultivar tu propia fe, por cultivar y por colocar en ti palabra de bendición, para hablar con otro sobre palabra de bendición, pero no para sentarte y empezar a hablar de las mismas vanidades de la vida que habla el resto? ¿Qué va a pasar con este presidente? ¿Qué va a pasar con el otro? ¿Qué va a pasar con mi pensión? ¿Qué va a pasar con esta enfermedad, con la otra? Y la palabra de Dios descansando en alguna telaraña.
El Altísimo castigará a su pueblo, pero no lo destruirá. Por lo tanto, un mejor futuro espera a la nación. En el cautiverio, Israel encontraría el verdadero sentido de la vida, así como de su relación y responsabilidad hacia Dios. Pero recuerden ustedes que Israel no vuelve después a ser restaurado, sino que la promesa que viene luego es una promesa futura, que no es en este tiempo. Dios promete la completa restauración de su pueblo en la tierra que Él les dio. Haré volver del cautiverio a mi pueblo Israel, y ellos construirán las ciudades destruidas y volverán a habitarlas. Plantarán viña y de ellas beberán el vino, y plantarán un huerto y de ello comerán su fruto. Yo los plantaré sobre su tierra y nunca más volverán a ser arrancados de ella, pues yo se las di en posesión. Palabra del Señor. Cerrando ya el capítulo 9 y la última sección del libro de Amós. Ya es una profecía, esta es una profecía que, si nosotros examinamos, hoy se está cumpliendo y está cumplida sobre la tierra con la nación de Israel, cuyo cumplimiento partió a partir del año 1948, pero todavía queda más, el día del Señor. No existe fuerza en el mundo que pueda sacar a Israel de la tierra que Dios le dio. Por eso que la conclusión nos hace mirar a cada uno de nosotros lo siguiente: el tiempo se agotaba para Israel y Amós les suplicó que cambien a pesar de la oposición. Algunas cosas que podemos tomar de Amós. Primero, podemos estar agradecidos por el sacrificio de Cristo por nosotros. Merecemos muchas veces el juicio de Dios, no solo como nación, sino también como individuos. Hemos pecado contra Él e ignorado sus advertencias. Merecemos la justa ira que Dios podría darnos. Jesús tomó sobre sus hombros y llevó hasta la cruz la justa ira de Dios que pendía sobre nosotros y nos hizo libres. Segundo, es bueno recordar la disciplina de Dios. Cuando hacemos el mal necesitamos más que un llamado de atención, muchas veces un castigo severo. Es a través de su palabra o de la obra del Espíritu Santo que Dios trae convicción a nuestros corazones. Como tercer punto, Amós era una persona normal dando un mensaje de parte de Dios, lo que dio con valentía y convicción a pesar de la resistencia que encontró. Dios está llamando a hombres y mujeres comunes a que le entreguen sus vidas y Dios los usará para su gloria. Recibe a Jesús y actúa como Él quiere que nosotros actuemos. Sigamos el ejemplo del Maestro. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huerto y comerán el fruto, pues yo los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Un ejemplo, una promesa para cada uno de nosotros, que cuando el Señor venga y restaure en forma definitiva y ponga los pies allí en el monte de Sión, en la nueva Jerusalén, entonces habrá bendición para todas las naciones. Amables alumnos, que el Señor les bendiga y que esta clase sea de grande bendición para cada uno de ustedes.